Hola chicos, es nuestra guía número 5 de matemáticas para séptimo grado. El tema que vamos a tratar ahora es el de polígonos. Recordemos el concepto. Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada y la superficie interior. En el polígono podemos distinguir, primero, la línea poligonal que forma los lados del polígono. Esta línea tiene la característica que comienza desde un punto y termina en el mismo punto. Tenemos los vértices, que son aquellos puntos en donde cortan las líneas poligonales. El ángulo, que es aquello que se forma con dos lados del polígono. Y tenemos el área poligonal o el área del polígono, que es toda el área que encierra la línea que forma el polígono. Y ahora tenemos las diagonales, que son las que van desde un vértice a otro atravesando la figura. Recordemos que existen dos tipos de polígonos. Primero, tenemos los polígonos regulares, que son aquellos que tienen sus lados y sus ángulos iguales. Miremos un ejemplo de un pentágono que tiene sus 5 lados que son iguales y sus 5 ángulos también son iguales. Si un polígono cumple con estas dos características, es un polígono regular. Los polígonos regulares más conocidos son estos: de 3 lados, que ya lo conocemos, que es el triángulo; el de 4 lados, que es el cuadrado; el de 5 lados, que es el pentágono; de 6 lados, el hexágono; de 7 lados, el heptágono; de 8 lados, el octágono; de 10 lados, el decágono; y de 12 lados, el dodecágono. Y así los podemos nombrar acorde al número de lados que tienen. Pero recordemos que estos tienen que tener el número de lados iguales, con la misma medida, y sus ángulos también deben medir lo mismo. Por otro lado tenemos los polígonos irregulares, que son aquellos que no tienen sus lados iguales. Miremos el ejemplo de este hexágono, que tiene todos sus lados pero no son iguales. Y por otro lado, sus ángulos tampoco son iguales. Entre los polígonos irregulares también los podemos nombrar acorde al número de lados que tienen. El de 3 lados, el triángulo. El de 4 lados ya no lo llamaremos cuadrado, lo llamaremos cuadrilátero. El de 5 lados, los pentágonos. El de 6 lados, los hexágonos. El de 7 lados, heptágono. El de 8 lados, octágono. El de 9 lados, nonágono. Y el de 10 lados, decágono, así igual que los regulares. Pero hay que tener en cuenta que los irregulares no tienen sus lados iguales ni tampoco tienen sus ángulos iguales. Si un polígono cumple con al menos una de estas dos características, que no tiene lados iguales o no tienen ángulos iguales, entonces es un polígono irregular. Algunos cuadriláteros conocidos, es decir, los de 4 lados, son el rectángulo, el rombo, el trapecio y el paralelogramo. Ahora, ¿cuáles son las diagonales de un polígono? Las diagonales de un polígono son segmentos que unen dos vértices no consecutivos dentro de la figura. ¿Qué quiere decir? Tenemos un pentágono que tiene 5 lados. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir todos los vértices. Ahí tenemos todos los vértices unidos y tenemos 5 líneas que los unen. Esas líneas son las que llamamos diagonales. Otro ejemplo, el cuadrado. Vamos a unir los 4 vértices que tiene. Pero recuerden, estas líneas deben atravesar la figura, no pueden ir en la línea poligonal. Aquí tenemos los 2 diagonales que tiene el cuadrado. Hay una forma matemática de calcular el número de diagonales que tiene cada figura. ¿Cómo se calcula? Por medio de esta ecuación, número de diagonales, que es igual a n por n-3 dividido 2, donde n representa el número de lados de figura. ¿Cómo así? Miremos un primer ejemplo. Tenemos el pentágono que habíamos visto anteriormente. El pentágono tiene 5 lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la ecuación que ya habíamos visto anteriormente, n por n-3 dividido 2, donde n es el número de lados. ¿Y cuántos lados tiene el polígono? El pentágono tiene 5 lados. Entonces esa n la vamos a reemplazar con 5. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos una ecuación de 5 por 5 menos 3 dividido 2. Vamos a multiplicar ahora lo que está dentro del paréntesis. 5 menos 3, que es igual a 2. Y el 5 lo bajamos.
Ahora quitamos nuestros paréntesis y nos queda 5 por 2 igual a 10. Y abajo el 2 como denominador. Nos queda 10 entre 2 y 10 entre 2 es igual a 5. Entonces quiere decir que el pentágono tiene 5 diagonales. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4 y 5. Vayamos con otro ejemplo, el cuadrado que habíamos visto anteriormente. En este caso tenemos la misma ecuación de n por n menos 3 dividido 2. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? Tiene 4 lados. ¿Qué es lo que vamos a reemplazar en n? Nos queda 4 por 4 menos 3 dividido 2. Y 4 menos 3 es igual a ¿cuánto? A 1. Entonces, multiplicamos ahora 4 por 1, que es igual a 4. Y el 2, que pasa a ser el denominador. Tenemos 4 entre 2, que es igual a ¿cuánto? A 2. Vamos a probar entonces si esto es cierto, que el cuadrado tiene 2 diagonales, 1 y 2. Ahora intenta resolver los ejercicios de la guía con ayuda de tus padres y espero que nos veamos pronto.